Gracias por seguir en nuestra sintonía. Nos acompaña desde el estudio aquí en Guayaquil el economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, Liz? Buenos días. Bien, gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, ya escuchábamos, ¿no? La vía va a ser entonces que en las próximas horas se emita un decreto de ley y esta reforma tributaria, esta ley de desarrollo económico ingrese por esa vía. Ministerio de la Ley, tal y como el gobierno la había concebido, permitiéndole recaudar 1.900 millones de dólares, pero apuntalada sobre todo en una recaudación tributaria, economista. ¿Cuál es su opinión ante esta decisión de la Asamblea y pues ahora cómo se proyecta la ejecución de ese proyecto de ley? Sí, el proyecto de ley contemplaba 1.900 millones de dólares en los primeros 2 años de ejecución de la ley, ¿no? Eso es lo que tenía. Y después para adelante sigue el impuesto a la renta, que más o menos es 460 millones de dólares adicionales en ingresos permanentes. Esa es la idea del gobierno, que equivale eso a un punto del IVA, ¿no? Más o menos para tener la relación de cuánto es lo que ibas a recibir como ingreso permanente. Ahora, la incertidumbre política es la que complica un poco, ¿no? Este proyecto de ley ya quedó ahí aprobado y ¿será que no lo tocan más? ¿O dependerán de los cumplimientos o incumplimientos de ciertas ofertas que se hayan podido hacer para que esto continúe o no? Y se caerá el proyecto de ley luego aprobado como decreto ejecutivo y se caerá el próximo año, se caerá en siguientes meses. Es decir, ahí todavía no queda muy claro cuál es el futuro de largo plazo en el tema económico, más allá de que si hay algún cambio, el impuesto a la renta queda en el 2023 para recaudar impuestos y que pudiera cambiar en el año futuro, en el año 2024 en adelante. Es decir, la incertidumbre no está alejada de nuestra realidad política. Pero analicemos los dos escenarios. Si se da el primero y no hay cambios y se ejecuta y se pone en marcha ese proyecto como está, y donde usted precisamente ha mencionado uno de los puntos más debatidos y críticos que tenía que ver con la recaudación del impuesto a la renta, por ejemplo, o este tema de el pago, la recaudación dirigida al patrimonio para personas naturales y empresas, ¿eso cómo va a repercutir ya en...? Hay mucha gente que dice esto es una afectación directa a la clase media, por ejemplo, también en el primer tema, en el impuesto a la renta, y el otro, pues, empresas que se han pasado diciendo durante este tiempo de debate, no nos pueden poner un impuesto así porque el patrimonio hoy no es igual a liquidez o ganancia, y eso ahí el gobierno no lo está contemplando. Entonces, ¿cuál será el impacto de medidas como esas, tal y como el gobierno las concibió? Claro, el tema es que estás cobrando más impuestos a los que siempre están pagando más impuestos, es decir, no estás cobrando más impuestos a los que hacen transacciones en efectivo, que no pagan impuestos, que evaden. Eso no está ahí. Estás diciendo a los que están pagando y han declarado su patrimonio y han estado transaccionando siempre con facturas, a ellos cobrémosle más impuestos. Incrementémosle un poco de $2.000 para adelante cuando son de sus ingresos, incrementémosle el patrimonio a las empresas que hayan ganado o hayan perdido por el tema de la pandemia. Ahí enfoquémonos, cuando lo correcto debió ser, si quieres a ese segmento, dale, pero haz medidas y correctivos para incorporar más gente que hoy día no está pagando impuestos y que podría también agregar ese recurso al tema fiscal. Ya, pero y impactar a esas personas que usted acaba de señalar, que son las que generalmente están pagando, ¿no?, más impuestos, eso de ahí, ¿cómo se va a traducir en el consumo, en el ahorro y hasta en la misma inversión, por ejemplo? Sí, mire que los ingresos por impuestos del mes de noviembre de este año, 2021, están en 1.015 millones de dólares hasta el día viernes, 1.015 millones. El año pasado fueron algo así como 985, es decir, que ya faltando 2 días de recaudación, hoy día y mañana, tienes más impuestos recaudados que el año pasado. Estás a pocos dólares de poder superar la recaudación del año 2019, año normal, que fue 1.050 millones de dólares. Y podrías inclusive llegar a 1.080 millones, que fue récord del año 2015 y 16, por allá. Es decir, los impuestos estaban recaudándose bastante bien. Lo que puede hacer esta ley al decir vamos a poner impuesto patrimonial, vamos a poner impuesto a la renta, es frenar un poco el dinamismo que estaba retomando la economía. Porque la gente puede decir, oye, cada vez que hay un problema, cada vez que hay un temblor, cada vez que hay un terremoto, nos van a querer poner un impuesto patrimonial temporal por esta sola vez. Entonces quizás, ya entiendo el mensaje, el castigo que tiene es al que aumente el patrimonio, al que invierte otra vez más. Vamos a hacer entonces lo que parece que es lo correcto. Hay utilidad, la retiro, la mando a un paraíso fiscal, la mando a otra parte, entonces así seguimos todos contentos y cuando venga el patrimonio no me pega a mí.
Ahora, usted decía, va a afectar en algo entonces ese dinamismo económico, esa reactivación económica, pero ¿cómo va a repercutir en otros escenarios? Por ejemplo, en el crecimiento al final del camino, el crecimiento de la economía, en la reducción de ese déficit fiscal, ¿cómo estas reformas también inciden en estos ámbitos, ¿no? Sí, la economía a veces nos confunde, ¿verdad? Este año vamos a decir, mira, decía el Fondo Monetario que íbamos a crecer 2.8, decía el Banco Central que íbamos a crecer 3, y quizás crezcamos 3.5 para poner un número de ejemplo. Y eso puede ser consecuencia de que el precio del petróleo pegó un brinco en este año y le dejó al gobierno 1.500 millones de dólares más de lo que le había dejado el año 2020, porque el petróleo cayó a 39 y ahora está pegando 65 en el promedio anual. Y el año siguiente, si las cosas no se complican por el tema de la pandemia, el precio del petróleo podría estar plano en 70 dólares para nosotros, lo que le dejaría más plata también al gobierno y ese incremento empujaría la economía y empujaría el crecimiento. Y entonces estamos siempre diciendo vamos a estar condenados a lo que le pasa al precio del petróleo, para que el petróleo va para arriba, nosotros para arriba. Si el petróleo va para abajo, nosotros también para abajo. Entonces, y al final el político va a decir, mi gobierno, mi gestión ha hecho que esto mejore. No es su gestión, no es su gobierno. Es porque ha ocurrido también ese elemento en el entorno que se llama precio del petróleo, que nos ha ayudado en este año dándole 1.500 millones de dólares adicionales, bajando en esa cantidad el déficit fiscal, que hace 3 meses el gobierno decía va a ser 5.000 y hoy día seguramente va a ser 4.000 para este año. Pero ¿y dónde queda entonces ese discurso en algún momento, precisamente por lo que vivimos en pandemia, cuando hubo ese desplome también del precio del petróleo, de tratar de salir de una economía ligada a eso, al que suba o baje ese precio del petróleo? Si no, más bien apuntalarla en otras vías, en otros sentidos. Es decir, seguimos en lo mismo, se quedó meramente en discurso. No, el discurso está ahí presente y la gente sigue comprándolo. Esa es la parte más dura de la economía, que sabes que para llegar tienes que mentir. Ahora, el asunto es, ¿tenías que necesitar el impuesto patrimonial? La respuesta es no. No por 2 razones. Uno, porque el Fondo Monetario te regaló como país 1.000 millones de dólares que se registrarán como deuda igual, pero no se tienen que pagar y el costo financiero es prácticamente 0. Y ahí estaba la plata para el tema de la pandemia. Y 2, porque tienes esos 1.500 millones adicionales de petróleo en este año y para el año siguiente quizás unos 800 millones adicionales. No hacía falta complicarle la vida en el tema patrimonial a los que siempre están pagando impuestos. Hace falta, sí, quizás, y ahí con discusión, el tema del impuesto a la renta o con mayor discusión el tema del IVA. Pero el gobierno optó por esa ruta, como decía en la entrevista anterior, el constitucionalista, el Fondo Monetario planteaba que el impuesto patrimonial sea casi que por un solo año y el gobierno lo puso a 2 años. En ese sentido, ¿para qué? Para ver si que en la Asamblea quizás negociamos y los tumbamos y los dejamos a 1 año. Igual no servía porque eso es lo que habíamos pactado con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, economista, pero seguimos hablando de impuestos, impuesto a la renta o analizar el subir el IVA a través también de impuestos, pero ¿y dónde queda entonces el hecho de también ese discurso que se dijo en un determinado momento, no vamos a subir impuestos? Y sin embargo, la recaudación tributaria sigue siendo la única vía, o parecería el único camino para poder apuntalar ese crecimiento y esa reactivación económica. Lo que pasa es que si tienes un país que en los 8 años previos tenía un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares, es decir, que ya se volvió un déficit fiscal estructural, ese hay que tumbarlo. Y para tumbar ese déficit fiscal, lo único que puedes hacer como política es recortar fuertemente el gasto, que ojalá eso ocurra, o mejorar un poco los impuestos, o combinar de alguna forma esas dos políticas. Entonces, el gobierno estaba tratando de, a través del impuesto a la renta, poner un impuesto permanente para que siempre haya esa recaudación de esos casi 500 millones de dólares adicionales en ingresos permanentes. Pero entonces, si es que no lo logras y de esa manera, entonces tienes que ir por el gasto. Al gobierno se le va a complicar un poquito el tema del gasto porque el precio del petróleo se le subió algo y los combustibles los fijó con un techo actual de 1.90 en el tema del diésel. Entonces, ahí le va a subir un poco el subsidio a los combustibles para el año 2022. Pero vamos a ver si el gobierno, después de lo que ha logrado en la Asamblea con esta abstención de un grupo importante de asambleístas que le da vía libre a la reforma tributaria, vamos a ver si es que lo siguiente lo puede hacer, que es lo importante realmente, el tema del recorte del gasto. Recorte del gasto, ojalá en el gasto corriente y no tanto en el gasto capital, porque si que hacemos en el gasto capital un recorte muy fuerte, entonces la economía se frena también un poco más. Bueno, habrá que ver entonces qué pasa. Es la opinión también del economista Fausto Ortiz, analista económico, exministro de Finanzas, a quien le agradezco que haya estado esta mañana con nosotros. Que tenga un buen día. Gracias, Liz.